Pueden ver, me llamo Juan Pérez. Soy de hecho primo de Belkis, que está presente aquí en la reunión. He sido este, parte de MIPIS por aproximadamente 4 años ya. Y bueno, MIPIS ha sido un lugar que me ha permitido crecer espiritualmente. Em, es- em, y, y bueno, aquí estamos. De vez en cuando la querida hermana Silvia me dice, te toca tu número. Por favor, que si te puedes presentar en tal fecha. Entonces, yo con mucho gusto y por obediencia, ojo, no es obediencia a Silvia, es obediencia a lo que el Señor le dice a Silvia. Y entonces estamos aquí para presentar el tema de hoy, ¿no? Cuando ella me pidió a ver si yo podía participar, estuve pensando mucho en qué podía traer para hoy. Y hace como 2 semanas atrás el Señor me comenzó a hablar un poco acerca de la fe. Y por eso decidí ponerle ese título al tema de hoy acerca de caminar en la fe, ¿no? O sea, caminan en fe. Creo que es muy importante para todos nosotros que estamos aquí presentes entender un poco más de qué se trata la fe. Creo que muchas personas, tal vez no los que están presentes aquí, o tal vez sí, tenemos un concepto un poco general, ¿verdad? De lo que se trata la fe, especialmente si estamos caminando con Dios. Bueno, sí, yo tengo fe en Dios, pero también muchas veces en mi vida he escuchado, a veces tengo más fe, a veces tengo menos fe, etcétera. Y resulta ser que eso no es tan así, ¿no? Entonces yo quería comenzar un poco tratando la definición de lo que significa la fe, ¿verdad? Varias cosas que conseguí en la internet para que todos sepan, pues en la internet es una gran herramienta. Se me olvidó decir, yo soy originalmente de Venezuela, pero ya tengo 27 años viviendo en Carolina del Norte, específicamente en la ciudad de Winston-Salem. Y bueno, aquí tengo toda mi familia, ¿verdad? Y mi esposa y mis hijos. Mi esposo también es de la misma ciudad, de donde yo vengo en Venezuela, que se llama Barquisimeto. Y bueno, no nos conocimos allá, nos conocimos aquí, para que veas cómo son las cosas. Bueno, regresando al tema de la fe, ¿verdad? Encontré varias cosas en la internet que Dios me guió a conseguir. Y quería comenzar con lo que es la definición, ¿verdad? Definición general de lo que es fe. Dice que la fe es la creencia, confianza, convicción que una persona tiene respecto a algo o a alguien sin necesidad de pruebas empíricas que lo respalden. Se basa en la aceptación voluntaria de una verdad, ya sea por experiencia personal, autoridad, tradición o revelación. También creencia en doctrinas, deidades o enseñanzas espirituales sin evidencia física. Entonces la palabra fe, ¿verdad? Con este pequeño concepto que he dado aquí, este, está muy relacionado con el tema espiritual, ¿no? Con la parte espiritual de nosotros, de los seres humanos. Ahora, en el latín, ¿verdad? La etimología, pues, de la palabra en el latín dice que proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad, ¿verdad? Pero como a mí me gusta expandir un poco más esta explicación y con todos estos cortos años que tengo caminando con este camino con el Señor, he tomado un interés en particular por las cosas hebreas. Como pueden ver la bandera y el león de Judá atrás, y eso tiene que ver porque una vez que yo comencé a leer el Viejo Testamento, algo se inició dentro de mí que comenzó a causar esa curiosidad por las cosas hebreas, las cosas judías, las cosas de Israel, y no queriendo decir con eso que estoy tratando de judaizarme, sino de mantener fuerte la raíz del cristianismo, ¿no? Porque de ahí proviene el cristianismo. Jesús salió del judaísmo. Entonces,
Para comenzar, en hebreo, ¿verdad? La palabra hebrea para la fe es emuná. Y creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra anteriormente. Y para los que no lo han escuchado en hebreo, se dice emuná. Y su significado es mucho más profundo que simplemente creer, ¿verdad? En el judaísmo, las letras, no solamente representan una vocal o una consonante. En el hebreo, digo, en el hebreo, ¿verdad? Las letras también pueden tener otros significados. Y por eso que dice aquí que no es simplemente creer, ¿no? Sino que hay una profundidad para eso. Entonces, ¿cuál es el significado de emuná o fe en hebreo, verdad? La raíz hebrea proviene del verbo amán, que significa creer, sostener o ser firme. Otras traducciones posibles: fe, fidelidad, firmeza, verdad, confianza. Ahora, como usted, no sé si se acuerdan que yo expliqué la primera definición, que era un poco general, ¿verdad? Pero en el latín, que dice que significa, ¿verdad? Fides significa lealtad o fidelidad, y traducciones posibles para emuná también: fidelidad, firmeza, confianza. Ok, entonces ya tenemos algo en común ahí entre el latín y el hebreo. Ahora, dice que emuná implica estabilidad como un soporte que sostiene algo. No es, y la acción de eso no es solo una creencia pasiva. En el judaísmo, la fe se demuestra con hechos, ¿verdad? Relación con Amán. Dice la palabra amén también deriva de Amán, y al decirla afirmamos con firmeza lo que creemos. O sea que cuando estamos, imagínense, ya el emuná está relacionado, o fe en hebreo está relacionado con amén, que también tiene su raíz de la palabra amán. Entonces ya como pueden ver, nosotros que los cristianos siempre decimos amén, 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 ¿verdad? Ya eso de emuná va de la mano con amén, ¿no? Y la figura materna, dice la palabra que significa madre, comparte raíz con emuná, ¿no? Emuná, simbolizando el sostén y cuidado. Entonces aquí explica que en el judaísmo la fe no es solo aceptar que Dios existe, sino vivir en coherencia con esa creencia. Se considera una práctica diaria como un arte que se cultiva con el tiempo. Y quería hacer una pausa aquí porque creo que es importante entender todo lo que estamos aquí, ¿verdad? Que hay una gran mayoría de cristianos, ¿verdad? Que por alguna razón, creo que todos los que estamos aquí estamos en el camino un poco más avanzados. Digamos que no solamente somos este, novatos a intermedios, creo que estamos por ahí, por ese nivel intermedio y algunos avanzados, ¿no? Entonces, pero para aquellos que no están en esa etapa intermedia o avanzada dentro del cristianismo, esto aplica, ¿no? Porque dice, se considera una práctica, la fe se considera una práctica diaria como un arte que se cultiva con el tiempo. Y es muy importante que todos entendamos que para nosotros poder caminar cerca de Dios y sentir ese fuego y mantener esa chispa encendida, tenemos que poner a práctica lo que aprendemos a diario, mantenernos conectados con Dios, ¿no? Ya sea a través yo utilizo mucho YouTube y escucho muchos sermones de diferentes pastores. Como pueden ver, he aprendido muchas cosas del judaísmo, que es la raíz del cristianismo, ¿verdad? Las alabanzas, y bueno, la conexión con la palabra a través de la Biblia. Entonces es una disciplina, ¿no? Por eso dice, como un arte que se cultiva con el tiempo, como un pintor que pinta todos los días, ¿verdad? Desde que comenzó a pintar hasta ya a edad avanzada, ellos pintan con mucha frecuencia, y esa es la única manera que pueda convertirse en un arte, ¿no? Y eso genera la experiencia y el conocimiento a través de eso. Dice que en hebreo moderno, palabras y relacionadas como imunim significa ejercicios, lo que refuerza la idea de que la fe se ejercita. Un ejemplo bíblico del Viejo Testamento o de la Torá, ¿no? Dice en Éxodo 17:12, cuando Aarón y Hur sostienen los brazos de Moisés, se dice que sus manos permanecieron firmes. La palabra usada es emuná, indicando firmeza y constancia. Ahora, eso es lo que quería comunicarles en cuanto a la palabra, digo, a lo que eso significa dentro del judaísmo, y del hebreo. Ahora,
vamos para el griego, ¿no? Porque el judaísmo y el hebreo, pues, como ustedes ya sabrán, pues el Viejo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue registrado en griego, aunque sus raíces son hebreas, ¿no? Porque lo copiaron, todo eso fue de Jesús, quien era judío. Entonces, en el griego, la palabra griega para fe en el Nuevo Testamento es pistis. Pistis, y su significado es mucho más rico que simplemente creer. Dice que la definición es, ok, de pistis, dice que este es significados fe, creencia, confianza, fidelidad, convicción. Dice que la etimología de la raíz deriva del verbo peito, que significa persuadir o ser persuadido. En el contexto bíblico, pistis implica una persuasión divina, ser convencido por Dios de lo que es verdadero y digno de confianza. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento se dice que aparece más de 240 veces. No se limita a una creencia intelectual, sino que incluye confianza activa en Dios, fidelidad a sus promesas, relación personal con Cristo como Salvador. Quería hacer otra pausa aquí para explicar algo que aprendí hace poco. Nunca lo había pensado de esa manera. La fe no es necesariamente ese sentimiento o esa fuerza que nosotros tenemos para con Dios, ¿verdad? La fe realmente es la confianza que nosotros tenemos en las promesas inquebrantables de Dios. No ese sentimiento, ¿verdad? Hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, y que significa que nosotros al confiar en sus promesas, como nosotros sabemos que Él es un Dios justo y perfecto, sabemos que Él no va a romper esas promesas. ¿Y qué significa eso? Bueno, que cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, o nosotros estamos pasando por situaciones fuertes, o estamos caminando un desierto, ¿verdad? Estamos pasando por momentos de oscuridad. Si nosotros tenemos un conocimiento acerca de Dios y caminamos cerca de Él o con Él, nosotros tenemos un temple o una fortaleza interna que no va a permitir que nosotros nos derrumbemos totalmente, porque nosotros tenemos confianza en lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Ya sea que nuestra decisión humana ante una situación no sea o no tenga el resultado que uno quiera, porque resulta ser que ese resultado que uno no obtiene es precisamente porque Dios no quiere eso para nosotros, ¿verdad? Entonces, o hay que postergar eso, o hay que pasar la página y tomar otra o buscar otra forma de llegar al resultado, ¿verdad? Si estamos pasando. Creo que para todos los que estamos aquí presentes, a pesar de que yo estoy explicando esto, nosotros ya espiritualmente entendemos lo que es la fe. Y esa fe que nos da fortaleza a nosotros, a pesar de que puedan estar pasando situaciones difíciles en nuestras vidas, esa fe que nosotros cargamos no nos va a permitir derrumbarnos, porque precisamente se trata de esa confianza que nosotros tenemos en lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Pero cuando las personas no caminan con Dios o no conocen a Dios todavía, entonces se derrumban fácilmente ante las situaciones que se presentan en la vida, ante las tormentas de la vida, eh, no saben cómo manejarlas porque les falta fortaleza espiritual. Ahora, aquí hay varios ejemplos dentro del Nuevo Testamento, específicamente el más conocido, ¿verdad? Dentro del Nuevo Testamento de lo que es, donde se usa la palabra pistis o de lo que se trata la fe, es Hebreos 11:1, ¿no? Que dice, la fe o pistis es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí se define como una certeza interior, una convicción profunda que impulsa a actuar. Y nosotros al tener esa certeza de lo que se espera, eso es lo que precisamente no permite que nosotros nos derrumbemos
totalmente, podemos flaquear, pero no derrumbarnos totalmente cuando las situaciones se ponen bastante difíciles, apretadas, ¿no? Estaba escuchando a nuestra querida hermana Silvia en sus 911. Yo me sorprendí de la cantidad de personas con enfermedades, pero también personas con preocupaciones legales, personas que, que no tienen idea de lo que le va a pasar, ¿no? Yo, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy inmigrante aquí en Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos todos a nivel mundial lo que está pasando con esa situación de inmigrantes aquí en Estados Unidos. Pero supongamos nosotros que por alguna razón saliera mi ficha y me dijera, no, bueno, usted se tiene que devolver para su país. Tengo dos opciones. O me derrumbo y muestro con ese derrumbamiento que no tengo fe, o me ajusto a lo que Dios me está presentando en ese momento y entender que entonces hay una misión nueva en otro lugar. Así de sencillo. Para mí eso es así. Hay dos cosas, hay dos escenarios. No puedo, si yo me derrumbo y digo no puede ser, se me va a acabar la vida, ¿cómo voy a regresar a Venezuela? Me voy a morir allá. Entonces, ¿qué he aprendido yo con todo este tiempo? ¿Cómo hago yo para demostrar a Cristo, ¿verdad? O permitir que Cristo se muestre a través de mí si yo caigo en un hueco y en un lugar oscuro porque humanamente o intelectualmente lo estoy pensando de una manera. Igualmente, ¿verdad? Si cualquiera de nosotros, todos nosotros que estamos aquí, llegásemos a tener una situación desafortunada y tuviéramos que ir para la cárcel, entonces eso es fin de mundo, ¿verdad? Nos derrumbamos o entendemos que, oye, puede ser, es muy posible, ¿verdad? Que Dios tiene algo para mí allí adentro. ¿Será que es el inicio de un ministerio mío? ¿Verdad? Me toca ministrar a los presos, ¿verdad? Así aprenderé, no sé, de alguna manera. Y por supuesto, cualquiera de nosotros que vaya para la cárcel es porque hemos cometido un pecado en contra de la autoridad, ¿no? Esperemos que ya a estas alturas, conociendo a Cristo, no hagamos eso, ¿no? Pero si eso llegase a suceder, tenemos que entenderlo de esa manera también. Entonces es muy importante que mantengamos esa fe. También quería aclarar una cosa, ¿verdad? Que dije al principio. Hay mucha gente que dice, ahora tengo mayor fe o tengo menos fe. No, la fe no la puedes ajustar a niveles, ¿verdad? No puede ir en incremento o no puede incrementarse o decrecer, ¿no? O sea, porque la fe es esa confianza que tenemos en Dios, en Dios y su promesa. Entonces, si nosotros tenemos dudas, entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente entonces yo confío en lo que Dios tiene para mí? Yo sé que suena como manipulación, ¿no? Pero no es así. O sea, tenemos que entender eso claramente. Si nosotros hablamos de Dios y sus promesas, entonces no podemos dudar de Dios y sus promesas, porque por eso es que todos estamos presentes aquí en este momento, escuchando esta palabra, porque ustedes tienen un interés en conocer más a Dios. Entonces no podemos tener esa duda, porque entonces ¿será que estamos siendo malcriados porque humanamente yo quiero algo? O sea, si no sucede, no sucede y hay que entender el proceso y eso es lo que Dios quiere así. Y si es de Dios, eso fluye por sí solo y casi que se da solo sin ni siquiera pedirle nada. Entonces tenemos que entender eso de manera precisa, ¿no? Que fe no es que tengo más fe un día, tengo menos fe otro día, no. Es tengo fe y listo, o no tengo fe. Es como creo en Cristo o no creo en Cristo. Y en el mundo cristiano, todo lo que aprendemos es, o sea, si no caminas con Dios, si no caminas con Cristo, caminas con el diablo. Entonces, igual. ¿Tienes fe? ¿Confianza en las promesas de Dios? ¿O no tienes fe? No confías en las promesas de Dios. Y si no confías en las promesas de Dios, entonces tienes que revisarte a ver qué es lo que te está faltando dentro de ti o qué es lo que queda de ti, del mundo todavía, que no te ha permitido pasar totalmente a ese plano
100% espiritual de fe y confianza en las promesas de Dios. Ahora, dice en griego bíblico, pistis no es solo creer en algo, sino vivir conforme a esa creencia con lealtad y obediencia. ¿Verdad? Entonces, como cristianos, que nosotros nos estamos criando como cristianos, tenemos que vivir conforme a eso. Porque una de las metas de nosotros, los cristianos, es en algún momento, yo no sé cuándo sucederá eso con mi hijo todavía. A veces, no creo a veces creo que muestro eso y muchas veces creo que no, ¿verdad? Pero poder mostrarle al mundo, este, a Cristo a través de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso, ¿verdad? Si no vivimos conforme a esa creencia. Ejemplo, en la Biblia se habla, no recuerdo ahorita el pasaje, sino que me llegó ahorita a la mente, que una de las cosas que Dios no permite es creer en la astrología, ¿verdad? En los hechiceros, en los brujos, en los videntes, todo eso. Eso no está permitido, Dios eso no es lo que Dios creó, ¿no? Esos son dones que esas personas utilizan de manera equivocada. Entonces, todavía hay muchos cristianos, ejemplo, que creen en la astrología. Yo soy Libra, yo soy Capricornio, yo soy Piscis. Y tú, cuando haces eso, ¿verdad? Estás viviendo una dualidad. Y cuando vives en dualidad, porque no estás del 100%, no conoces el 100% la palabra, y cuando tú vives una dualidad, entonces esa dualidad no nos permite tener una fe definida en nuestra vida, ¿verdad? Porque estamos sirviendo a dos cosas diferentes, dos cosas que no van de la mano, ¿verdad? Y bueno, la astrología es del enemigo y Dios no quiere eso para nosotros. También puede referirse a la fidelidad de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? La fe. Eh, de nuevo, las promesas de Dios para con su pueblo. Ahora, fíjense una cosa muy interesante. Los judíos son el pueblo de Dios. Pero en la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, después de que se murió Jesucristo y después del día, justo después del día de Pentecostés, que estaban reunidos en Jerusalén, los discípulos, creo, era en Jerusalén o Damasco, no recuerdo bien ahorita, que estaba Pablo, ¿verdad? Se estaba teniendo conversaciones y discusiones acerca de que si las buenas nuevas eran para los no judíos también, o sea, para los gentiles. Y resulta ser que sí, ¿verdad? Ahí se fue que se definió y se entendió que sí, que las buenas nuevas era gracias Silvia, era para todos realmente, y no solamente para el pueblo de Dios, los judíos. Pero los judíos son el pueblo de Dios, pero los judíos hasta ahora, en su gran mayoría, todavía no han aceptado que Cristo es el Mesías. Y por consiguiente, los judíos siguen viviendo las calamidades que siguen pasando, ¿verdad? Porque dicen en Apocalipsis que después de la tribulación habrá 1000 años de paz. Yo a veces me llega a la mente que para que llegue el rapto y la tribulación, tienen que suceder eventos, y uno de esos eventos es que los judíos comiencen poco a poco a creer en que Jesús fue el Mesías, a aceptarlo, ¿no? Pero yo creo que en ese reino de los 1000 años es porque el pueblo ya judío en su totalidad ha aceptado que Jesús, ¿verdad? Es su Salvador, es el Mesías y lo han aceptado como el Salvador. Entonces, por ahí viene la cosa de la paz. Y es ahí donde Dios va a, dentro de sus promesas, soltar más aún con abundancia, hacer cumplir esas promesas que Él siempre ha tenido con su pueblo. Entonces, por eso es importante cuando dice que se refiere a la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Ahora, en la Torá o en el Viejo Testamento, ¿verdad? Aquí hay algunos versículos donde aparece la palabra hebrea emuná. Dice en Génesis 15:6, y creyó a Hashem, a Dios, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. Este es el primer uso de la raíz
el emuná en el Viejo Testamento. Abraham confía en la promesa de Dios sobre su descendencia, aunque no tiene pruebas visibles. De nuevo, Abraham, que por cierto, estoy leyendo Génesis ahorita, Abraham tuvo fe por lo que Dios le había dicho a él. Y él se fue se fue y dejó a su papá y se fueron para allá, para la tierra de Canaán. Él dice, vete para esa tierra que yo te lo voy a regalar. Esa va a ser tuya. Y él escuchó a Dios y confió en su promesa. O sea, él tuvo fe. Él no dudó de eso. Dice, aquí la fe es confianza en la relación, no solo aceptación de una proposición. Entonces, por ejemplo, quise yo, y por eso lo dije al principio, cada vez que yo participo aquí en MIPIS es porque la hermana Silvia viene y me dice, hermano, para que participe. Y yo siempre he entendido eso como que, ok, Dios me está pidiendo a mí, porque yo en particular, Juan, no escucho la voz de Dios en mi mente, pero Dios me transmite sus mensajes a través de mensajes, o sea, lo que me quiere decir a través de mensajes, a través de videos, a través de Silvia, ¿verdad? Entonces yo no digo que no. Entonces, también, es una pausa intermedia aquí. Quería alentarlos a ustedes, si a ustedes le piden también intervenir algún día, no digan que no. Así tengan todos los temores del mundo. No, eso es Dios que los está probando a ustedes porque Dios los quiere llevar a otro nivel con esa enseñanza. Sin miedo, para adelante y háganlo. Bueno, ya terminó esa pausa. Después en aquí en el Viejo Testamento, Deuteronomio 32:4. Él es la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia, justicia. Dios de fidelidad, o sea, Dios de emuná y sin iniquidad, justo y recto es Él. ¿Ves este versículo describe a Dios como un ser de fidelidad inquebrantable. Emuná aquí se refiere a la consistencia moral y confiabilidad divina. De nuevo, recalcarlo aquí, las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Tú confías en eso? Yo confío en eso. Aunque a veces el enemigo le quiere jugar uno un número y quiere hacerte dudar, ¿qué importa? Mi esposa y yo ahorita venimos de un proceso, estábamos tratando de lograr algo y no se logró. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a dejar de hacer este proyecto, ¿verdad? Y o lo posponemos o vemos qué sucede más adelante. ¿Por qué? Porque entendimos, ¿verdad? Dentro de estas promesas de Dios, bueno, esa decisión humana que tomamos hace poco no es la adecuada. Ahora vamos a posponer esto o inventar otro proyecto de nuevo, ¿verdad? Porque entendemos eso, lo aceptamos como tal. No nos vamos a morir, no nos vamos a echar a morir, no nos vamos a deprimir. ¿Por qué? ¿Por qué no sucedió? No, eso es así. ¿Ok? Ahora, aquí también dicen Deuteronomio 32:20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos sin fe, ¿verdad? Hijos sin emuná. Dios lamenta que el pueblo de Israel no tenga emuná. La falta de fe se traduce como deslealtad y falta de confianza en Él. Entonces, no es para criticar, pero si hay una gran mayoría del pueblo judío que todavía no cree que Jesús es el Mesías, y ellos han aprendido esto en el Torá o en el Viejo Testamento, porque ellos no confían que Jesús era el Mesías, ¿verdad? No es una crítica, es algo muy interesante que espiritualmente le sucede a ellos. Tal vez es como cuando nosotros tenemos hijos, ¿no? Que nuestros hijos son malcriados porque son nuestros, pero cuando están con los abuelos o con cualquier otra persona, ay, no, estos hijos tuyos son excelentes, son una maravilla, pero cuando están contigo, no te escuchan. Bueno, igual, como son los hijos de Dios directamente, el pueblo no quiere escuchar, los hijos no escuchan. Aquí en Éxodo 17:12 dice, y la mano de Moisés estaban firmes en emuná, hasta la puesta del sol. Aunque no se refiere directamente a fe en Dios, el uso de emuná aquí implica firmeza y constancia. Se interpreta como una metáfora
de la persistencia espiritual. Entonces, para resumir aquí en la Torá, emuná no es simplemente creer en algo, sino vivir con confianza activa en Dios, con fidelidad y coherencia. Es una relación viva, no una idea abstracta. Muy importante eso. Es una relación viva. Entonces, si es una relación viva, ¿cómo tú sientes a Dios dentro de tu vida? ¿Verdad? Tú sientes un fuego, un deseo inquebrantable de querer perseguirlo a Él. Si es así, Dios es la prioridad en tu vida. ¿Lo tienes de primero? ¿O tienes a tus familiares de primero? No, porque yo los quiero mucho. O sea, ¿dónde está Dios presente en tu vida? ¿Ok? Primero Dios, la cabeza de todo, después lo demás. ¿Verdad? Pero primero Dios quiere que tú lo ames a Él, que tú le des todo tu corazón a Él. Y eso tiene un propósito de ser, ¿no? Tú le das todo tu corazón a Dios, tú te transformas en Dios y la gente comienza a notar esa, esto ya se volvió religioso y después poco a poco eso va invadiendo a los demás porque las semillas las vas plantando, las vas sembrando, las vas regando. Eso no falla, eso es así, eso es un sistema que fue creado con Dios, por Dios a propósito. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya creo que nos estamos acercando a la hora. ¿Cuántos minutos me quedan, hermana Silvia? Para hacer- 10 minutos, ok. Aquí en el Nuevo Testamento está lleno de versículos que hablan sobre la fe, ¿verdad? Pero acuérdense, el Nuevo Testamento es en griego y la palabra en griego es pistis. La palabra en hebreo es en emuná, ¿verdad? Si después de esto, lo que estamos hablando hoy, si a ustedes les interesa conocer un poco más acerca de eso, yo les recomiendo que indaguen más por la parte hebrea de lo que es emuná, ¿no? Es un poco más completo y es de donde viene originalmente eso, ¿verdad? Aquí en Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. De nuevo, la fe es la confianza en las promesas de Dios. Por eso aquí dice, esto no procede de ustedes, no es nosotros estamos sintiendo fe, ¿verdad? Hacia arriba, no, es de arriba hacia abajo. Dios y sus promesas, nosotros confiamos en eso, sino que es el regalo de Dios, dice aquí. La fe es el medio por el cual se recibe la salvación, no por obras humanas. Por eso es que cuando tú te salvas y te bautizas, ¿verdad? Cuando tú tomas esos pasos tan grandes en tu vida espiritual, es porque tú has entendido que, oye, si yo, si yo camino con Cristo, si yo acepto a Cristo en mi vida, eso no hay falla, no hay falla. Yo sé que al principio, yo sé que no, yo sé que van a haber muchos momentos de tormenta, pero yo sé que no voy a fallar. Yo sé que no puedo perder con Cristo hasta la muerte. En Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. Este versículo fue clave en la Reforma Protestante y enfatiza la fe como base de la justicia ante Dios. 2 de Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. ¿Verdad? Por eso es que los del mundo, cuando ya uno deja el mundo y uno vive por fe, ¿verdad? Uno le da toda esa fe para Dios. Tú sabes que tú no lo puedes ver, tú no lo puedes palpar así con tus manos, no lo puedes tocar, pero sí puedes ver la evidencia de Él cuando suceden cosas en tu vida. Tú puedes ver cómo las puertas espirituales, ¿verdad? Se abren, las oportunidades. Tú puedes ver cómo Dios te está trazando un camino, te está enseñando todas estas cosas para que tú vayas por Él, por ese camino. Entonces ya comenzamos a navegar el mundo no viendo, sino hay algo que espiritualmente tú vas sintiendo que se va dando. Y eso es parte de esa fe, de nuevo, las promesas de Dios, de esa confianza. La vida cristiana se basa en confiar en Dios más allá de lo que se puede ver. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Este pasaje es muy interesante, ¿no? Porque hablando de enfermedades, y
de situaciones, de milagros, ¿verdad? Yo a veces le pregunto a las personas, ¿qué crees tú que es el milagro de una persona enferma terminal? ¿El milagro es que se salve en la tierra, que se sane físicamente en la tierra, o el milagro es pasar para el otro lado y conocer a Jesús? ¿Cuál es el milagro? Es una pregunta muy interesante. ¿Verdad? Si no conoces a Cristo, entonces tú humanamente quieres que el milagro sea la sanación aquí en la tierra, que te sane físicamente para que estés unos años más conmigo. Pero si el milagro verdadero es realmente conocer a Jesús, y conocer a Jesús no es fácil. No, no todos los que profesan ser cristianos van a llegar a conocer a Jesús. Es más, yo en este momento de vida, yo no sé si yo voy a conocer a Jesús. Puede ser que sí, yo espero que sí. Y trato de ejercitarme para eso y mantener esa cercanía con Él. Pero es muy posible, ¿verdad? Que por mis imperfecciones, por lo menos en este momento de mi vida, yo no conozca a Jesús. Me pierda el tren. No tomé el vagón perfecto para ir a conocer a Jesús. Pero yo acepto a Jesús en mi vida y permito que Él me moldee como pueda ser, a la manera para que yo en algún momento pueda vivir una vida de más santidad. Y yo digo eso porque yo me creo muy imperfecto, ¿verdad? Yo soy imperfecto y dentro de esa imperfección cometemos errores y y esos errores a veces son pecados de cosas que Dios no quiere de uno. Y esas son las cosas que uno tiene que trabajar. Pero aún así, a pesar de eso, yo no dejo de tener fe en Dios, ¿verdad? A pesar de mi imperfección, ¿ok? La fe firme es esencial en la oración, ¿no? Tener eso. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque no confiamos en Él, porque es necesario que que el que se acerque a Dios, crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y de eso se trata este tema de hoy, precisamente de esas promesas. Las promesas de Él, cuando las suelta, son las recompensas de Él en la vida de uno. Cuando Él va abriendo esas puertas que tú espiritualmente vas viendo y dices, ah, por aquí es la cosa, tú entiendes que Él está soltando la recompensa. Y la recompensa final es cuando nosotros partamos de este mundo, conocer a Jesús. Una última aquí, dice Mateo 17:20. Si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, muévete de aquí a allá y se moverá, y nada les será imposible. Aquí Jesús enseña que incluso una fe pequeña puede tener gran poder. Pero aquí en la otra que yo había leído anteriormente dice, pero que pida con fe, acuérdense de eso, pidan con fe. Eh, Dios quiere un trabajo nuevo. Ponte que tú tienes un trabajo y no te gusta el trabajo que tienes y tú le pides un trabajo nuevo, pero el trabajo nuevo no te sale, pero te salen más oportunidades en el trabajo que no te gusta. Entonces estás pidiendo con fe un trabajo nuevo y te salen oportunidades nuevas en el que no te gusta. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios tiene una misión para ti allí, en ese, no en uno nuevo, no donde tú crees que el césped se ve más verde. ¿Verdad? Porque a veces caminas para allá y te acercas al césped y estás montado encima del césped verde y te das cuenta, oye, pero mira todo el mantenimiento que le tengo que dar a este césped para poder mantenerlo verde. Y así me ha pasado varias veces a mí en el trabajo. Llega un momento que yo le digo a Dios, Dios, permíteme querer esto que hago. Y ha sido así. Se me pasa ese sentimiento negativo que tenía y comienzo a verlo en otra luz. De nuevo, esas son las promesas de Dios, ¿no? Que Él la va soltando y se trata de todo esto de la fe, la confianza que uno tiene en las promesas de Él. Entonces quería cerrar con ese de Mateo que dice que Jesús enseña incluso una fe pequeña. Y bueno, quiero orar para cerrar este tema de hoy. Y bueno, muchas gracias por participar y estar aquí escuchando este tema que nos trajo Dios. Querido Señor, te quiero dar gracias por esta palabra que me ha permitido transmitirle a los hermanos y a las hermanas que están aquí presentes.
Espero que esta palabra les haya podido traer un poco más de claridad acerca de lo que se trata la fe, ¿verdad? Entender que la fe no es una cosa que uno puede aumentar o disminuir a su manera, a su gusto o dependiendo de la situación en la vida, sino que la fe es sostenible y perdurable y eterna. Es una confianza que no podemos dejar de tener en ti. ¿Verdad? Te pido que por favor siempre arropes sus corazones, que siempre los toques con claridad, ¿verdad? Que siempre le permitas ver y entender que tú vas soltando tus promesas para que ellos puedan seguir manteniendo esa fe en ti. Yo sé que tú eres un Dios de recompensa, que cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que tú quieres, ¿verdad? De acuerdo a tus designios, tú vas a mostrarnos eso, esa recompensa, ¿verdad? Ya sea en nuevas oportunidades, tú vas abriendo puertas sin importar el sitio donde estemos, ¿verdad? Que todas esas personas que la hermana Silvia, que ella está hablando de los 911 que están enfermas, tócale sus corazones a todas esas personas si no te han conocido para que puedan entender lo que es esa fe, ¿verdad? Esa promesa que tú tienes para ellos, que no vayan a pensar que el mundo los está dejando solo o que tú no estás presente, porque tú siempre estás presente en la vida de todos. Tú nos llamas a todos nosotros todos los días, Dios. ¿Verdad? Preséntale, tócale sus corazones y preséntate ante ellos, ¿verdad? Que te puedan ver que a través de personas que les van llegando y van motivándolos y dándole palabra, que vean que tú te estás tratando de acercar para que ellos puedan encender ese switch de la fe hacia ti y comienza a caminar contigo. Para aquellas personas que están preocupadas por situaciones legales, por situaciones de inmigración, de nuevo, todo esto tiene que ver con esa fe, que ellos puedan ver de qué se trata la fe, de por qué están pasando por esa situación y que no teman a lo que viene después, que tengan fe en tus promesas porque tú no abandonas. Yo hasta el sol de hoy no he conocido ninguna persona que camine contigo, Dios, que esté en la pobreza extrema y que no pueda vivir y que está a punto de morir porque tú los abandonaste. No, eso no sucede contigo. Por eso es muy importante que caminemos cerca de ti, ¿verdad? Con esa fe, ¿verdad? Que nosotros confiemos en tus promesas, porque tú eres un Dios justo, eres un Dios hermoso, que no rompe sus promesas, eres la perfección, así como Jesús caminó aquí en la tierra y mostró cómo era perfecto, sin pecado, ¿verdad? Eso eres tú, ¿verdad? Y tú te presentaste en forma en carne y hueso a través de Jesús para mostrar lo que tú eras. ¿Verdad? También te quiero pedir por el pueblo de Israel, ¿verdad? Para que poco a poco ya eso ha comenzado, comiencen a verte como lo que tú hiciste, pues que confíen en lo que tú hiciste de traer a Jesús y que él lo acepten como el Mesías. Este es el Mesías, ¿verdad? Te pedimos por el pueblo de Israel porque tú dices en el Nuevo Testamento que oremos por el pueblo de Israel. No solamente porque ellos tienen ese velo espiritual en sus ojos y no han podido ver eso que tú hiciste a través de Jesús, sino también por su seguridad, ¿verdad? Porque son tus hijos y nosotros te debemos a ti que nosotros también oremos por esos hermanos. ¿No? Te quiero pedir por todos los que están aquí presentes y por todas las personas allegadas a los que están aquí presentes, ¿verdad? Hoy estaba viendo un mensaje muy importante que era decir, anoten en una lista todas esas personas que ustedes quieren que conozcan a Jesús en algún momento de sus vidas, ¿verdad? Y yo quiero pedir por eso también, si algunos de ustedes tienen a personas cercanas a ustedes que no conocen a Jesús y ustedes han estado pidiendo para que conozcan a Jesús, también oremos por eso, Dios, por favor tócales el corazón a esas personas, ¿verdad? Dentro de esta lista mental que todos nosotros tenemos aquí de personas que quisiéramos que conocieran a Jesús. Te pido, por favor, Dios, que nos permita descansar en esta noche y que, bueno, que las próximas personas que tengan un chance de intervenir aquí en mi vida, dar una palabra tuya, lo hagan con mucho amor y que permitan que el Espíritu Santo también fluya a través de ellos. Te quiero pedir todo esto y te quiero dar gracias en nombre de Jesús. Amén.